La intención de leer esta sección, hermanos, aunque esta mañana estaré compartiendo del verso 22 al verso 33, es que podamos tener en mente lo que estuvimos viendo hace 8 días, hermanos. Como el apóstol Pablo les ha dicho a los creyentes que ellos son capaces de llevar a cabo todo lo que les ha escrito porque ellos son fuertes. Porque como dicen las escrituras, ellos están llenos de toda bondad y doctrina. Es decir, ellos son creyentes llenos del Espíritu Santo. Ellos son creyentes llenos de la palabra de Dios. Ellos entienden las cosas que incluso Pablo les ha dicho. Él les dijo que tuvo que hablarles con autoridad, ser muy directo con ellos. Y esto lo vemos a lo largo de toda la carta del apóstol Pablo a los romanos. No solamente en la sección doctrinal, sino también en la sección en donde él les está exhortando a vivir de acuerdo al Evangelio. Pero él les dice que solamente les recordó estas cosas, pero que él sabe que ellos ya son capaces de llevarlas a cabo. Y si ustedes recordarán, hacíamos el contraste con lo que Pablo estaba viendo en los Corintios, en la ciudad de Corintio, en donde les dice que ellos, por todo lo que están viviendo, no son capaces de recibir el alimento sólido, que no pudo hablarles como a creyentes, sino que les tuvo que hablar como a niños, porque todavía no son capaces de discernir. Y hermanos, a diferencia de los corintios, en donde su comportamiento era evidente de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, a los romanos le dice lo contrario. Y recordábamos que en la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo hace una mención similar. Solo son a estas dos iglesias a las que él se refiere como creyentes fuertes, maduros, que son capaces de recibir la doctrina que Dios les había dado a través de él y ponerla por obra, hermanos. Así que en esta sección también Pablo les decía que lo que él había hecho lo había hecho como un apóstol que había sido llamado por la gracia de Dios, un apóstol que había sido confirmado a través de la palabra, a través de los hechos y del poder del Espíritu de Dios que constantemente estuvo con él. Y les decía cómo para poder entender esto uno tiene que ir al libro de los Hechos y ver verdaderamente cómo el Espíritu de Dios estuvo obrando en él, a través de él, para poder ser confirmado su apostolado, para poder ser confirmado que Dios lo había llamado con un propósito muy particular, al cual lo había capacitado para poder ser como él dice, un mensajero de Cristo, un ministro del Evangelio a los gentiles, y que estos poderes y señales eran una característica muy particular de los apóstoles. No deberíamos de esperar que el día de hoy haya personas ni que se hagan llamar apóstoles, ni personas que digan tener el mismo poder con el cual obraron los apóstoles o nuestro Señor Jesucristo. Estas son las evidencias que dice el apóstol Pablo, son las evidencias de que Cristo obraba por medio de él y de las cuales él se gloriaba, dando fruto de su ministerio. Ahora nos encontramos en nuestro texto que se encuentra a partir del verso 22. ¿Y qué es lo que vamos a mirar esta mañana en nuestro texto? Bueno, vamos a mirar, como les decía la ocasión pasada, cómo luce una vida impactada por el Evangelio. Voy a volver a leer este texto una y otra vez, hermanos, para que podamos entender. Dice el capítulo 12, verso 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo, ahora hablando un poco de él como el remitente, como aquel que escribe la carta, va a hablar acerca de cómo este evangelio ha impactado su vida, cómo él es un remitente fiel, cómo lo que él les está escribiendo, él es un ejemplo claro del poder que tiene el evangelio. Ustedes recordarán, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Él sabe perfectamente que el evangelio no solamente es necesario para todos los hombres, porque todos los hombres estamos bajo la condenación por causa del pecado, no
solamente por causa del pecado, sino por causa de nuestros pecados. Así que Él ha explicado que el Evangelio es necesario para todos los hombres, pero no solamente explicó eso, Él explicó que también el Evangelio es suficiente para salvar a cualquier pecador que cree en Él. Suficiente para salvar a cualquier pecador. Él les dice, justificados pues por la fe, tenemos paz por medio del Señor Jesucristo. Él habla acerca de la justificación tan solo por la fe, por pura gracia. Y Él enseña que la obra de Cristo Jesús es suficiente para salvar a todo aquel que cree, como han testificado nuestros hermanos esta mañana. Pero también Él les enseñó que el Evangelio no solamente es necesario y es suficiente, el Evangelio también es eficaz, hermanos. El Evangelio también es eficaz para la santificación de cada uno de los creyentes, es eficaz para ayudarnos a perseverar hasta el fin, es eficaz en las tribulaciones, es eficaz en las angustias. Ustedes recordarán los textos en los que Él explica acerca de las tribulaciones que estos creyentes están pasando y que están por pasar, en donde les dice que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que el Evangelio no solamente es necesario para todos los hombres porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, es suficiente porque por medio de la fe en Cristo Jesús somos hechos justos, y es eficaz para hacernos perseverar en Cristo, para hacernos perseverar en la santificación. Es por esta razón que el apóstol Pablo, después de explicar todo esto, él dice: a la luz de estas misericordias, presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Y Él va a mostrar en su propia vida que lo que Él les escribe es una realidad. Es decir, Él no es como los falsos maestros de nuestra época. Él no es como aquellos que se enseñorean de la grey tan solo por ganar dinero. Él no es como estos hombres que les gusta sacar dinero de la grey y que necesitan una fila especial y que se les haga pompa cuando ellos lleguen, mientras sus vidas no testifican de Cristo. Él es uno que testifica con su vida, que el amor de Dios lo constriñe, lo obliga, lo fuerza. Que si uno murió, luego todos murieron, de tal manera que lo que vive ya no vive él, sino lo vive en Cristo, en la fe del Señor Jesucristo, como dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 14. Pablo se va a poner como ejemplo de que el Evangelio es verdadero. Y mientras él muestra que el Evangelio es verdadero, es suficiente para cada uno de nosotros, hermanos, en todas las circunstancias, en todas nuestras debilidades y en todas nuestras aflicciones, Él va a mostrar ahora cómo su vida estaba sometida a la voluntad de Dios verdaderamente, cómo el Evangelio verdaderamente lo sometía a la voluntad de Dios, hermanos. En nuestro texto hoy vamos a encontrar cómo Pablo habla acerca de sus planes de seguir llevando el Evangelio, pero al mismo tiempo vamos a ver los planes de Dios. Y en el tercer punto vamos a ver cómo estos planes son orquestados de manera soberana. Por eso les dije, hermanos, pongan atención en la meditación, porque la meditación nos va a hablar cómo el Señor tiene control de todas las cosas. Y esta mañana también de manera indirecta, aunque no es mi intención hablar acerca de la oración, de la soberanía de Dios, de cómo Dios va usando todas las cosas para cumplir sus propósitos. Este es uno de los textos más bonitos en donde nos damos cuenta que esto es una realidad en todos los seres humanos. Cómo Dios va orquestando todo para cumplir sus propósitos y cómo la oración es fundamental para ello. Es fundamental para ello. Así que vamos a nuestro primer punto. ¿Cuál es el plan del apóstol Pablo? ¿Cuál es el plan del remitente? Bueno, dice en el verso 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Este es el plan del apóstol Pablo. Él dice, primero nos dice que por esta causa le había sido impedido irlos a ver. Y quiero que regresen al inicio de la carta. Vayan al primer capítulo de Romanos.
porque es aquí hasta donde vemos la respuesta de lo que él ya había dicho con anterioridad. Versículo 13 del primer capítulo dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo dice que él desea ir con los creyentes, estar con los creyentes en Roma. Y en este versículo 22, que es una oración transitoria entre la idea de lo que vimos hace 8 días y lo que hoy estamos viendo, él da la respuesta de qué es lo que lo estorbaba, hermanos. Él dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, hermanos. ¿Cuál es la causa? Bueno, si nosotros regresamos al capítulo 15 y vamos unos versos atrás, nos vamos a dar cuenta cuál es la principal razón por la que el apóstol Pablo no ha podido ir con ellos. Dice que porque él tenía que predicar el evangelio en donde no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. La razón por la cual el apóstol Pablo no había podido ir con los creyentes y había sido estorbado, aunque era su deseo estar con los creyentes, es porque el Señor le había mandado que predicara el evangelio a los gentiles. Y la labor que el Señor le estaba mandando a hacer el apóstol Pablo, como lo veíamos hace 8 días, no era una labor sencilla. La Biblia nos habla en el libro de los Hechos de 3 de los viajes del apóstol misionero, pero nos habla también de cómo el apóstol Pablo no trabajaba solo y también tenía hombres con los cuales servía. Y en el texto de la semana pasada, nosotros veíamos que él dice que había llenado con claridad toda la tierra desde Judea hasta el Ilírico. Y yo les decía, hermanos, que más o menos son alrededor de 5,000 kilómetros. Ahora, hermanos, esto es difícil para nuestra época porque a lo mejor no podemos contextualizarlo, pero yo les sugiero que lleguen a sus hogares y traten de buscar en sus celulares o en internet un mapa del Mediterráneo para que puedan entender algunas de las cosas que dije hace 8 días y que voy a decir esta mañana. La labor del apóstol Pablo, en la cual él se gloriaba que Cristo obraba a través de él y que llevaba el evangelio a lugares donde Cristo no había sido predicado, y que esto lo hizo desde Jerusalén hasta Ilírico. Sí, desde Jerusalén, es que hace rato dije Judá. Desde Jerusalén hasta el Ilírico era la razón por la cual él no había podido ir a ver a los creyentes en Roma. Entonces, yo quiero que pongan atención a esto, hermanos, porque el apóstol Pablo les está diciendo a los creyentes: yo tengo el deseo de ir a estar con ustedes. Y era un deseo bueno, hermanos, por supuesto que era un deseo bueno. Pero su deseo no era mayor que la obediencia a su Señor. La obediencia se ve reflejada porque él sabía que había sido llamado a ser un ministro a los gentiles y llevar el evangelio a los gentiles. Y la obediencia de este acto, que es en lo que él se gloría, como Cristo obraba a través de él, era lo que le había evitado de poder estar con los creyentes en Roma. Es decir, que su anhelo era muy grande, pero su anhelo nunca fue mayor que la obediencia a Dios. Y hermanos, yo espero que puedan irlo hilando con lo que decía en la meditación, con los textos que citaba. Porque es este creyente el que dice: he peleado la buena batalla. Es este creyente que con su vida testificaba de que sus anhelos nunca eran mayores que la voluntad de Dios para su vida. Pero dice en nuestro texto de esta mañana: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones. ¿Ya se dieron cuenta por qué era transitoria? Él ha predicado desde Jerusalén hasta el Ilírico,
Y es por esta razón de predicar en todo este lugar y llenar del evangelio y traer salvos a los pies de Cristo, que él se había visto evitado a poder ir a ver a los creyentes. Pero ya habiendo cumplido lo que el Señor le había mandado, su anhelo sigue teniendo en su corazón el deseo de estar con ellos. Por eso ahora dice, no teniendo más campo en esto a lo que el Señor me llamó, ahora estoy planeando ahora sí ir a verlos. Habiendo obedecido lo que mi Dios me pide, mi anhelo es pasar un tiempo con ustedes. Habiendo cumplido lo que Él me mandó, quiero irlos a visitar, creyentes en Roma. ¿Y por qué este deseo? Bueno, este texto nos deja saber cuál era el anhelo. El anhelo era tener comunión con los hermanos. Y tener comunión y ver fruto de sus vidas, como lo hemos leído en el primer capítulo, hermanos. Y entonces Él les empieza a decir un poco de sus planes. Él les dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Así que este es el plan. ¿De dónde está escribiendo el apóstol Pablo esta carta, hermanos? Ya lo he mencionado muchas veces. Corintio. Es muy probable que el apóstol Pablo está escribiendo desde Corintio. Corintio es una ciudad que se encuentra en la actual Grecia. Y Pablo les está diciendo, ya no teniendo más espacio, ya habiendo predicado en todas estas regiones, llevando el evangelio, mi anhelo es que cuando vaya a España pueda pasar a verlos a ustedes para poder, dice él, y espero pasar a verlos para poder ser encaminado por vosotros una vez que haya gozado con ustedes. Así que Pablo les está diciendo cuál es su anhelo. No sabemos con certeza si Pablo llegó a España o no. Los historiadores y los teólogos se debaten. Hay fuertes argumentos en ambos sentidos. Hay quienes consideran que algunos escritos de las primeras cartas entre la iglesia temprana dejan ver que él llega a España. Hay documentos históricos que nos dejan ver que España, que era la península de Iberia, lo que es España, y Portugal un poquito más grande, que era parte del Imperio Romano, no fue evangelizado sino hasta el tercer siglo. Entonces es difícil saber si esto pasó o no, hermanos. Es difícil saber si Pablo verdaderamente llegó a España. Pero lo que sí dice el apóstol Pablo es que no teniendo ya el lugar a donde predicar, cuando él vaya a España, porque él quiere ir hasta España a predicar el evangelio, porque no ha sido predicado en la península ibérica, él quiere pasar primero a Roma. Ahora aquí es donde quiero empezar a pintarles la geografía de esto. Nosotros tenemos el mar Mediterráneo, aquí ayúdenme mucho y tengan mucha imaginación, y niños ayuden a sus papás porque ustedes son mejores para esto. Tenemos el mar Mediterráneo aquí. Arriba del mar Mediterráneo nosotros tenemos lo que ahora se conoce como Europa y la botita de Italia. Y a su mano izquierda tenemos lo que es la península ibérica o Portugal y España y todos estos países. Pero de la botita de Italia en el mar Mediterráneo a la derecha tenemos Grecia, y si nosotros seguimos la orillita vamos a llegar a lo que era Jerusalén y todo lo que se conoce como Tierra Santa. Es una muy buena idea. Vean sus mapas de su Biblia, hermanos. Eso va a ayudarles bastante. Y luego si nosotros seguimos recorriendo vamos a pasar al norte de África. Ahora, quiero que vean lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él está en Grecia, en Corintio, les está escribiendo a creyentes que están en Roma, en la botita de Italia, y les dice que cuando él pase por ahí, cuando él vaya a España, él quiere pasar con ellos, pasar un tiempo, y quiere estar con ellos. Y hay una palabra que es importantísima en la Biblia que está diciendo aquí,
y ser encaminado allá por ustedes, por vosotros. Lo que Él les está diciendo es, yo espero obtener algún fruto de ustedes, hermanos. Esto lo dice en el versículo 13 del capítulo 1, ser encaminado para allá. Ahora, hermanos, no saben cómo este texto ha renovado mi mente en muchos aspectos en donde tengo una carga ahora para que la iglesia sea instruida en este punto. Él les dice, creyentes, yo quiero ir a España, nunca he podido estar con ustedes, no había podido por obediencia a Dios porque tenía que predicar el Evangelio, pero sé que en España aún no ha llegado el Evangelio y anhelo ir. Y deseo pasar con ustedes y tener un tiempo con ustedes y gozarme, pero deseo que sea encaminado por ustedes para llevar el Evangelio allá. No olviden esta palabra, ser encaminados. Ser encaminados. Porque está muy relacionada con lo que dice en el capítulo 1, verso 13, de obtener algún fruto. Y el texto nos va a ir dirigiendo a saber qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir con este texto. Lo vamos a ver en el versículo 28, pero guarden esto. Entonces Pablo dice, yo iré a España, pero en mi camino a España pasaré a ustedes en Roma, donde está la botita de Italia, y entonces pasaré tiempo con ustedes, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con ustedes, una vez que haya tenido tiempo de comunión con ustedes. ¿Qué aprendemos de este texto? No voy a contestar a la pregunta de qué se refiere con ser encaminado, pero guárdenlo, hermanos. ¿Qué aprendemos de este texto? Bueno, nosotros observamos al apóstol Pablo planeando de manera muy adecuada. Ustedes recordarán, hermanos, el texto que tenía mucha carga en mi corazón de compartir hace 8 días con ustedes. ¿Recuerdan qué texto fue? Porque si no, entonces no lo hice. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. ¿Ustedes se acuerdan de lo que dice ese texto en original? Que nuestra versión no ayuda mucho. Exactamente, tuve una ambición de predicar el Evangelio. O sea, la palabra tiene un sentido muy fuerte, en donde él está diciendo, yo deseaba con ambición llevar el Evangelio. Bueno, hermanos, esto no se ha quitado del corazón de Pablo, es el mismo apóstol que está escribiendo. Y él dice que él quiere llevar el Evangelio a España, porque a eso fue llamado él. A llevar el Evangelio a lugares donde Cristo no ha sido predicado, principalmente a gentiles. ¿Y qué es lo que nos está mostrando en esto? Bueno, hermanos, algo que a veces nosotros no somos muy diligentes. No está malo planear, hermanos. No es malo hacer planes para el avance del reino de Dios. Siempre y cuando descansemos en que se hagan según la voluntad de Dios, hermanos. Pablo está haciendo planes de cómo quiere llegar a España, cómo va a hacer su esfuerzo para llegar a España, cómo él va a hacer una escala en Roma y cómo quiere ser por los de Roma encaminado después de haber pasado tiempo con ellos. Pero ustedes se van a dar cuenta en el texto de hoy que él descansa no en el plan, sino en la voluntad de Dios, hermanos. Y venía este proverbio a mi mente porque muchas veces nosotros, en nuestra falta de ambición por el avance del reino de Dios, se ve reflejada por nuestra falta de planeación para avanzar el evangelio de Cristo. En Proverbios capítulo 16, verso 9, dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. O sea, lo que la Biblia nos enseña es que la planeación no es mala, hermanos. Este concepto de escondernos detrás de la soberanía de Dios para ser inconstantes, indisciplinados, para ser ligeros con el avance del reino, y no solamente del reino, sino con la mayoría de nuestras cosas en nuestra vida, como es en esta vida cotidiana del día de hoy, no tenía nada que ver con el apóstol Pablo. Él, en su deseo de llevar el evangelio, en su ambición de proclamar a Cristo,
él era diligente en planear, hermanos. Él era muy diligente en planear lo que él tenía que hacer. Pero vamos a ver cómo esto se desenvuelve a la luz del plan de Dios. Porque hermanos, nosotros vemos que las Escrituras nos enseñan ambas cosas. Dios es soberano y ha decretado todas las cosas. Él gobierna sobre toda su creación porque aún no cae un ave al piso sin que Él no lo mande así. Porque aún cada uno de nuestros cabellos están contados. Pero eso no quita la responsabilidad de cada creyente. Eso no quita nuestra responsabilidad. Y las dos cosas en las Escrituras las vemos que van caminando juntas. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y dice a partir del verso 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegará con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Él dice, Pablo, que su plan es llegar a España y en el camino a España pasar a Roma. Pero que antes de esto hay una pequeña escala que debe de hacer en Jerusalén. Ahora, hermanos, quiero que vayan meditando esto y espero que puedan volver a ver su mapa y entender lo que está pasando aquí. Él está en Corintio, aquí está Roma y hasta acá está España. Lo más seguro es que iba a ir por barco porque si no el camino era muchísimo, muy largo por acá. Pero él dice que antes de ir a España a predicar a Cristo y pasar aquí con los creyentes en Roma, él tiene que regresar hasta acá abajo a Jerusalén. Y pareciera ser que lo que Pablo dice de regresar a Jerusalén es importante, es algo que Dios le ha mandado. Porque dice, mas ahora voy a Jerusalén. Yo tengo el plan de ir a predicar a Cristo a España y en el camino quiero pasar a ver cómo están, cómo siguen progresando para que ustedes me encaminen. Pero antes de que vaya a eso, tengo que ir a Jerusalén. Hermanos, este tema del cual Pablo está mencionando aquí es vasto en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Hay muchos textos al respecto de su visita a Jerusalén. Muchos textos acerca de lo que está pasando aquí. Él habla de que tiene que llevar una ofrenda que venía de Macedonia y Acaya. ¿Qué es esta ofrenda? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en el libro de Hechos, capítulo 11, verso 28, vemos a Agabo, un profeta, profetizar acerca de una hambruna en Jerusalén. Él habla acerca de que vendría una hambruna en Jerusalén. Después nos habla las Escrituras en el libro de los Hechos de que Pablo tiene el anhelo de regresar a Jerusalén. En el capítulo 18, cuando él les dice a los creyentes que va a regresar a Jerusalén, ustedes recuerdan lo que va a pasar. Perdón, en el capítulo 21, le dicen, no lo hagas, Pablo, no lo hagas. Viene nuevamente, aparece el profeta Agabo, 10 capítulos después, y le dice, porque vas a ser encarcelado. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? No solamente encarcelado, sino muerto si es necesario por causa del evangelio de Jesucristo. Así que el Señor le ha llamado, le ha puesto una tarea importante. Pablo, tienes que ir a Jerusalén. Están bien tus planes, pero tienes que ir a Jerusalén. Y tienes que llevar una ofrenda. De hecho, cuando él es arrestado en el libro de los Hechos, ustedes recordarán en el capítulo 20, el apóstol Pablo
regresa y dice que quiere estar para Pentecostés con la iglesia en Jerusalén. Y entonces él dice que llega con los padres de la iglesia, con los que tenían mayor conocimiento, y entonces se dicen, empiezan a hablar y le dicen, es que dicen muchas cosas acerca de ti, pero para que vean que esto es mentira, hay unos hermanos que están por cerrar un voto de Nazareto, ¿por qué no vas con ellos? Y entonces van a ver que tú no estás hablando en contra de la ley. Él hace esto y entonces él es encarcelado y vemos todo lo que va a pasar a partir del verso del capítulo 18 en adelante. Hermanos, traten de esta semana leer del capítulo 18 hasta el finalizar de Hechos, por favor, para que puedan entender más lo que Pablo está explicando aquí. Cuando está delante de Félix, en el capítulo 24 de Hechos, él le dice por qué vino a Jerusalén. Él vino para estar con la iglesia, pero también para traer esta ofrenda. Y si nosotros regresamos a la carta a los Corintios, nosotros nos vamos a dar cuenta de qué era esta ofrenda. La primera carta, los Corintios, capítulo 16, verso 1 al 9, Pablo instruye acerca de esta ofrenda. Dice, es el texto que nosotros lo utilizamos para poder ver cómo la iglesia se reunía en el primer día de la semana. Dice, y en el primer día de la semana, cada uno según prosperó aparte y póngalo para que cuando yo llegue no se tenga que recolectar. Hablando de las ofrendas. Pero ya en la segunda carta, hermanos, 2 capítulos completos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, nos habla por completo de qué es esta ofrenda que Pablo tuvo que recolectar y llevar a Jerusalén. Ahora, no es mi intención esta mañana tampoco, como se los decía, de hablar de la oración, tampoco hablar de la ofrenda. Pero quiero decirles algo, hermanos, los dos temas son importantísimos. ¿Por qué? Porque están en las Escrituras. Esta ofrenda que está sucediendo aquí tiene un doble propósito. Este fruto que Pablo recibe de los creyentes y que en las cartas los llama el fruto del Evangelio, tenía un doble propósito. Primero, es relacionado directamente con el Evangelio. Pablo cuando está hablando de la ofrenda dice que así como nuestro Señor se dio, así nosotros tenemos que dar. Yo espero que quitemos toda la basura que el evangelio de la prosperidad, el falso evangelio de la prosperidad ha puesto en nuestras mentes. Porque si algo está causando es que nosotros tengamos un sentido negativo en algo que Dios le agrada y que es fruto genuino del evangelio, que es ofrendar. Pablo dice que el evangelio hizo que dieran fruto los creyentes. Y vean qué importancia tiene para Pablo. ¿A dónde quiere llevar este fruto? A Jerusalén. Pero él ha ido a Macedonia y a Acaya. En Macedonia y Acaya, ¿qué está haciendo según Romanos? Según Romanos, él está predicando el evangelio a gentiles en lugares en donde no había sido predicado el evangelio. Así que, hermanos, piensen solo un poco. Él viene de Macedonia y Acaya y ha estado en Corintio y principalmente le está predicando a gentiles. Y estos gentiles están dando fruto del evangelio de Cristo y quiere llevar esta ofrenda a Jerusalén. En Jerusalén principalmente, ¿qué creyentes habían? Judíos. Hermanos, dice un hermano de los comentaristas, dice, después de la venida de Cristo solo hay 3 tipos de personas en la tierra. Judíos, gentiles y cristianos. Pero los cristianos o vienen de los gentiles o vienen de los judíos. Ahora, ¿por qué les digo todas estas cosas? Solo para que vean la unidad de la Escritura y la importancia de lo que Pablo está diciendo aquí. Texto atrás de qué acaba de hablar el apóstol Pablo, versículos atrás de qué acaba de hablar, de las diferencias en el capítulo 14 y los primeros versos del capítulo 15, de qué diferencias hay en la iglesia entre judíos y gentiles creyentes. Uno come, otro no come, uno guarda días, otro no guarda días. Decía un hermano, para nosotros es muy común en las iglesias ver cristianos de un contexto judío y de un contexto gentil teniendo comunión. Es normal.
Pero en el primer siglo no es así, hermanos. En el primer siglo no es de esta forma. De hecho, había muchas dudas acerca de los gentiles que se habían convertido al cristianismo. Los judíos que habían reconocido a Jesús como su Mesías y que entendían que Él era su Redentor o el cumplimiento de la promesa de Ezequiel, dudaban acerca de la conversión de muchos de los gentiles. Vemos al apóstol Pedro en el libro de los Hechos diciendo: Señor, yo nunca he comido nada impuro. Y el Señor le dice: no llames impuro a lo que yo he santificado. Irás a casa de este hombre y entrarás en su casa. Algo que era imposible para un judío, entrar en una casa de un gentil. Ahora, les estoy diciendo esto, hermanos, porque el problema que vemos en Roma en pequeño, en una iglesia madura, es un problema de toda la iglesia del primer siglo. De hecho, muchos de los problemas de la iglesia del primer siglo están suscitados porque el Señor Jesucristo está estableciendo un solo pueblo de judíos y de gentiles. Pero los judíos tienen toda la historia de que no podían tener comunión con gentiles, etcétera, etcétera. Para Pablo, un judío, fariseo de fariseos, le es indispensable tomar el fruto del evangelio de todas estas iglesias y llevarlo a Jerusalén. ¿Qué está pasando en Jerusalén de manera soberana, hermanos? Una hambruna. ¿De dónde van a ser apoyados estos creyentes judíos? De recursos gentiles. Pablo está tomando la ofrenda como el fruto del evangelio genuino del amor que Dios ha puesto en sus corazones para decirle a los creyentes en Judea, en Jerusalén: Dios ha hecho un solo pueblo. Y de este pueblo ustedes están recibiendo ayuda, hermanos. El ofrendar es una evidencia de que el evangelio ha impactado sus vidas. Y si ustedes regresan al libro de los Hechos y de Corintios, se van a dar cuenta que muchos de estos creyentes en Macedonia estaban en necesidad. Es decir, no había opulencia. Y que ellos querían darse a sí mismos. Y Pablo dice: pero ellos se dieron a sí mismos, tenían necesidad y deseaban ser partícipes de este fruto, deseaban darse. De tal manera que cuando los gentiles llegaban, el dinero, las ofrendas que el apóstol traía de las iglesias de trasfondo gentil y llegaban a Jerusalén, los de Jerusalén podían darse cuenta que el amor de Cristo que estaba obrando en ellos, también estaba obrando en todos ellos. Eso era el fruto que el apóstol Pablo estaba utilizando. Hermanos, es bien curioso que el apóstol Pablo no dijo: ¿y entienden la justificación por fe? ¿Y entienden acerca del milenio? Ellos son creyentes porque se dan a sí mismos. Y aún de su necesidad, ellos pueden darse y están dando en abundancia por sus hermanos que ni siquiera conocen. Ese es el amor de Cristo en sus corazones. Ese es el testimonio que Pablo utiliza. Y eso era de gran peso, por eso les decía, el plan de Pablo era ir a España y de camino pasar a Roma, pero el Señor le dice: primero vas a ir a Jerusalén. Y Pablo dice: sí, primero iré a Jerusalén, aunque eso implique dar toda otra vuelta y luego volver a regresar el mismo camino, porque eso es lo que el Señor quiere que haga. Y hermanos, nuestro texto, regresen a Romanos, dice el verso 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿De qué, hermanos? De los materiales. Hermanos, no estamos predicando esto para, ahora todos vayan y ofrenden. Ustedes saben que aquí ni pedimos ofrendas. Esta iglesia no pide ofrendas. Esta iglesia ora y depende del Señor. Pero hermanos, lo espiritual y lo material no están peleados, hermanos. Aunque el falso evangelio de la prosperidad nos venga a decir:
no se necesita el dinero. Hermanos, eso es solamente no tener una visión del avance del evangelio. Porque si nosotros planeamos con qué vamos a tener los recursos para llevar el evangelio, ¿con qué se compran folletos? ¿Con qué pagas el camión? ¿Con qué compramos una bocina? Con recursos, hermanos. Y Pablo dice que los gentiles son deudores porque lo espiritual vino de los judíos. Hermanos, no tenemos que sorprendernos por eso. Nosotros tenemos una postura al respecto de esto y la he explicado. Pero eso no implica que la salvación no haya venido de ellos, hermanos. El Señor Jesucristo lo acaba de decir en el texto que les dije de la samaritana. La salvación viene de los judíos. Claro que sí. Los apóstoles que predicaron el evangelio eran judíos de trasfondo, fueron salvados por Cristo. Y Pablo dice que si de ellos vino el evangelio, lo menos que los hermanos de trasfondo gentil debían de hacer en la necesidad de aquellos creyentes judíos es aportar lo material para que no tuvieran necesidad. Y al hacer eso, ellos mostrarían que verdaderamente han nacido de nuevo por el amor que Cristo ha mostrado en ellos, por el amor de Cristo en sus corazones y porque no están amando el dinero como algo de ellos, hermanos. Por cierto, después de estudiar esto dije, ¿cuán necesario es que la iglesia pudiera ser instruido en esto? El plan de Dios incluía que antes de ir a España, Pablo tuviera que pasar a Jerusalén, pese a lo que se le había profetizado. Pablo, vas a ser encarcelado. Hermanos, fue encarcelado. Ustedes saben la historia, por eso les dije, lean Hechos. Él fue encarcelado. Él fue apedreado. Él pasó muchísimas dificultades, hermanos. ¿Y qué aprendemos en este texto, hermanos? Bueno, antes de eso, quiero hacerles ver y contestar la pregunta de a qué se refiere de ser encaminado. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo se refiere a, hermanos, voy a pasar con ustedes un bonito tiempo y luego me dan una palmadita y, ándale Pablo, que te vaya bien de aquí a España? No, hermanos. Esta palabra que es utilizada aquí, podemos regresar al libro de los Hechos y ver que se refiere, en el libro de los Hechos y en el primer capítulo de Timoteo, se refiere a cuestión económica. Pablo está diciendo, yo quiero pasar con ustedes tiempo y después quiero recibir de ustedes fruto, como lo dice en el verso 13 del capítulo 1, es decir, recursos económicos y materiales para que pueda hacer la voluntad de Dios, que es seguir predicando el evangelio. Quiero ser encaminado por ustedes creyentes en Roma para ir a España, porque espero recibir de ustedes frutos. ¿Qué fruto, hermanos? Fruto de lo cual acaba de hablar el apóstol Pablo del evangelio. Hermanos, es imposible que digamos qué preciosa carta del capítulo 1 al capítulo 11 es el evangelio y no esté causando en nuestros afectos trastornos de cómo vivimos. Es imposible, hermanos. Es imposible. Pablo les expuso el evangelio y dice, anhelo ver fruto de esto. Y luego les dice, y es por esta razón que no había ido, pero cuando vaya a España pasaré a verlos. Y quiero recibir fruto de esto. Quiero recibir apoyo para predicar a Cristo. También aprendemos, hermanos, que la voluntad oculta de Dios se revelará según su providencia mientras nos esforzamos en hacer su voluntad. Muchas veces nos preguntamos, todo creyente, ¿qué es lo que el Señor quiere para mí? ¿Me iré a casar? ¿No me iré a casar? ¿Tendré hijos? ¿No tendré hijos? ¿Viviré en esta ciudad? ¿No viviré en esta ciudad? ¿Haré esto? ¿No haré esto? ¿Haré aquello? ¿No haré aquello? Bueno, aquí nos encontramos a Pablo haciendo planes y sometiendo su voluntad a la de Dios. Y mientras él somete su voluntad a la de Dios, Dios muestra sus planes para Pablo. ¿Quieres conocer la voluntad oculta de Dios? Aquello que no nos ha sido revelado, obedece al Señor. Tú y yo necesitamos entender que mientras nuestras decisiones están, es que si hago esto o hago esto, bueno, sirvamos al Señor con esfuerzo, encomendemos nuestras vidas al Señor, que Él irá mostrando lo que quiere para nuestras vidas a su tiempo. El amor de Pablo
movido por el amor de Dios, es decir, por el amor que Dios tuvo por él, lo llevó a tomar acciones que no eran muy congruentes, hermanos. Quiero decirte algo, si tú vuelves a ver el mapa, dices, Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo quieres ir otra vez hasta allá? Y luego regresar acá. Es como supongamos, quiero ir a visitar a mis hermanos en Ciudad de México cuando vaya a Monterrey, pero primero tengo que ir a Chiapas. Y ya luego voy para allá. Eso es lo que está diciendo en una longitud mayor, hermanos. Y Pablo fue advertido, todo esto te va a pasar. Y dijo, bueno, si aún tengo que morir, lo debo de hacer. Por el amor que Dios tiene por mí. Ahora, ¿cómo se orquesta el plan de Pablo, la voluntad de Dios que va revelándola conforme vamos avanzando? Bueno, yo creo que los siguientes textos nos dejan ver en el versículo 30. Él dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Pablo apela al Señor y al amor del Espíritu que ha puesto en los creyentes con un propósito. Estos son mis planes, esto es lo que ha dicho Dios, pero lo único que yo les puedo rogar delante de Cristo y por el amor que ustedes tienen por el Espíritu es que oren por mí. Es que oren por mí. Que me ayudéis orando por mí a Dios. Hermanos, por favor, renovemos nuestra mente, porque habrá creyentes que digan, ya ves, la oración, sí, hermanos, y lo material también. Hay quienes sobreespiritualizan la vida del apóstol Pablo. No, él no necesitaba dinero. Aquí es una evidencia. Y también la dependencia de Dios. Y les dice, oren por mí. Hermanos, él dice, para que sean librados, me ayudéis orando por mí. Nuevamente, nuestra versión no ayuda mucho, porque suena como un consejo. Ayúdenme orando por mí, por favor. El original dice, y luchen conmigo en oración. Luchen conmigo en oración. Luchen por lo que tengo que hacer. Y hermanos, nosotros tenemos el consejo de todas las escrituras para saber lo que está pasando. Cuando llegó Pablo a Jerusalén, vino todo lo que se le esperaba. Fue encarcelado, fue golpeado, casi era asesinado. Unos hombres habían prometido, habían hecho un voto de darle muerte y no comer hasta que él muriera. Todo estaba en su contra, pero al mismo tiempo, ¿quién está orquestando todo? ¿Quién hizo que saliera este hombre que salvara a Pablo? ¿Quién hizo que el sobrino estuviera ahí y escuchara el plan de estos hombres? ¿Quién es el que está orquestando todas las cosas para guardar a su siervo Pablo, para cumplir su voluntad? Dios. ¿Y quién está orando para que Dios siga cumpliendo sus propósitos en Pablo? Los creyentes. Por eso les dije, hermanos, es un texto muy hermoso. Porque a veces decimos, ¿para qué oramos? Este es un texto hermoso. Como la voluntad de Dios, el plan de Pablo y la oración de los creyentes están siendo usados por Dios para que Dios cumpla sus propósitos en la vida del apóstol Pablo. Ellos oran para que, dice el apóstol Pablo, oren por mí para que los judíos que se oponen al evangelio, o nuestro texto dice rebeldes, sean librados de ellos. Hermanos, estos hombres que eran enemigos del evangelio, verdaderamente querían asesinarlo. Él les llama rebeldes. Rebeldes porque no se sometían a Cristo, a su Mesías. Y para que la ofrenda de amor llegue a Jerusalén, la ofrenda de su servicio a los santos sea aceptada en Jerusalén, para que los creyentes de trasfondo judío pudieran recibirla y pudieran ver que verdaderamente Cristo estaba obrando en él, en su ministerio a los gentiles. Pero también dice,
para que pueda estar con ustedes, hermanos. Nuestro texto de esta mañana termina encomendando a los creyentes al único que puede dar paz ante todas las circunstancias que no sabía que iban a acontecer. Ustedes les he comentado qué es las situaciones que al poco tiempo Roma tiene que enfrentar y cuáles son las circunstancias que Pablo tiene que enfrentar. De hecho, no sabemos si Pablo llega a España, pero sí sabemos que llega a Roma. Al finalizar el libro de los Hechos, después de todo lo que acontece, vemos que el apóstol Pablo es encarcelado, él apela al César, es llevado de diferentes ciudades en una embarcación que naufraga y finalmente llega a Roma. Y decía un hermano, de manera particular, y no tuvo que gastar nada para llegar a Roma. Fue llevado por la soberana mano de Dios, guardado para llegar a Roma. ¿La oración de los creyentes fue cumplida? Sí, hermanos, fue cumplida. Lo que él estaba pidiendo que oraran por él fue cumplido. ¿Cómo? Fue guardado Pablo, claro que fue guardado. En muchas ocasiones en donde él iba a ser puesto en riesgo su vida, fue guardado por el Señor. La ofrenda fue recibida con mucho amor. Si ustedes leen 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9, se van a dar cuenta que fue recibida con gran amor. Ayudó al propósito que Dios quería, ayudó al propósito, hermanos. Todo esto podría haber generado ansiedad en Pablo, podría haber generado ansiedad en Agabo, podría haber generado ansiedad en los creyentes en Corintio, en los creyentes en Roma. Y Pablo dice, y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Hermanos, la mejor forma de ajustar nuestros planes a los planes soberanos de Dios es por medio de la oración. Él es el único que controla todos los eventos, sean circunstanciales, sean ordenados, para la gloria de su nombre. Él es el único que tiene control de todas las cosas. Incluso ustedes vean el versículo 32, dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Él es el único que puede controlar todo lo que para nosotros es incontrolable. Que si naufragaba el barco, que si quienes lo iban a recibir, que si iba a poder salir de Jerusalén o no, porque todos lo aborrecían, porque había muchos hombres rebeldes, mentirosos. Todas las cosas que podían haber causado cierto o gran afán en la vida del apóstol Pablo, de los creyentes en Roma, Pablo dice que el Dios de paz. Hermanos, para terminar, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Hagamos planes para nuestro Señor, hermanos. Hagamos planes para el servicio de nuestro Señor. Hermanos, quiero regresar a lo que decía hace 8 días. ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos tú y yo? ¿Verdaderamente lo hacemos para avanzar el reino de Dios? ¿O para nuestro renombre? ¿O para nuestro propio bien? ¿O para nuestro propio beneficio? ¿O para nuestra propia estabilidad? ¿Por qué hacemos todas las cosas? Ahora, si el Señor nos ha ido mostrando que la manera de vivir nuestras vidas es vivirla como un sacrificio santo y puro para el Señor, y que no tiene nada de malo hacer planes para nuestro Dios, hermanos, para eso Dios establece una iglesia. Para eso el Señor salva e integra a una iglesia. Para que, como dijo nuestro hermano Roberto, la gran comisión se cumpla. Hermanos, un creyente aislado no puede cumplir la gran comisión. Es imposible. Imposible. De hecho, es desobediencia. Nadie lo llama, nadie lo equipa, nadie lo puede ver. Pero en una iglesia los creyentes son equipados, son llamados y son enviados para predicar a Cristo. Hermanos, mientras escuchaba esto, obviamente ustedes imaginarán cuántos hermanos han tenido que tomar estos textos para despertar a la iglesia de las necesidades de las misiones. Nuestro país está necesitado de misioneros, hermanos,
de que vayan a predicar el evangelio en nuestras ciudades, en los poblados cercanos. Es verdad, no todos irán, pero todos citan a este hermano Kerry diciendo una de sus frases más célebres: yo iré. Él describía las misiones y decía, yo iré mientras ustedes sostienen la cuerda. Él describía las misiones como un pozo en donde él iba a entrar. Y él decía, yo iré a las misiones, yo entraré en ese pozo mientras ustedes sostienen la cuerda. Hermanos, no todos los creyentes somos llamados a ir, pero todos los creyentes somos llamados a extender el evangelio, a extender el reino de Dios, a cumplir la gran comisión, sea que oremos o sea que demos. Ambas cosas son necesarias, hermanos. Los misioneros no se van a sostener si no hay recursos. Las cosas no van a pasar si nosotros no estamos orando, hermanos. Hagamos planes para el servicio de nuestro Señor, pero no olvidemos encomendarlos a su soberana voluntad por medio de la oración. Hermanos, de verdad que el Señor siga vivificando nuestros corazones. Un día, cada uno de nosotros va a ser enterrado. Y nuestra vida no va a ser recordada si Cristo no viene. Y lo único que va a ser recordado es el servicio que tú y yo hagamos para Cristo, porque eso es lo que Él dijo que Él iba a recompensar. Vamos a ser juzgados según nuestras obras, hermano. ¿Qué es lo que estás esperando cuando estés delante de tu Señor? ¿Que seas recompensado por tu intelecto? ¿Que seas recompensado por tu fuerza? ¿Que seas recompensado por la grande de tu familia? Esas cosas son lícitas todas, hermanos. Pero ¿por qué propósito lo haces? ¿Con qué propósito tú y yo estamos haciendo lo que hacemos? Pero hermanos, también encontremos consuelo en esto. Porque la manera en la que Pablo termina esta sección es consoladora para todos nosotros. Todos nosotros. Hacer planes es difícil. Hacer planes requieren esfuerzo. Avanzar el reino de Dios no es sencillo. Nuevamente, recuerda el salir a las calles a predicar el evangelio y te vas a dar cuenta cuán difícil es. Y todo esto puede traer a nosotros a veces desánimo, a veces decepción, a veces cansancio. ¿Cuántas veces le hemos predicado a nuestros familiares? ¿Cuántas veces le hemos hablado al compañero de trabajo? ¿Cuántas veces hemos ido a predicar al centro? Y pareciera ser que no pasa nada. Hermanos, el apóstol Pablo no era ignorante de esto que puede pasar en los creyentes. Y él dice, y el Dios de paz sea con todos ustedes. Hermanos, qué glorioso es que el Dios de toda paz pueda hacer que nuestros corazones sean gobernados en paz mientras seguimos avanzando su reino. Pero entre nosotros esta mañana también hay personas que no conocen a Cristo. Hay personas que están este día aquí por mera tradición. Hay personas que se dicen ser creyentes y su vida no da fruto. Hay personas que profesan una fe, pero sus vidas no son evidentes de esa fe. Hay personas también que están aquí y que no les interesa para nada el evangelio. A ellos quiero dirigirme esta mañana. Amigo, nuestro anhelo es que tú también puedas conocer al Señor que dirigió la vida del apóstol Pablo. Si tú lees la vida del apóstol Pablo, te vas a dar cuenta que él era un perseguidor de los cristianos y después fue transformado por el poder del evangelio para servirles y dar su vida. Anhelamos para ti que la paz de Cristo, que ganó con su muerte y con su vida, puedas obtenerla. Porque quiero decirte algo, mientras tú no creas en el Señor Jesucristo y te arrepientas de tus pecados, no hay paz para ti. Hay una horrenda expectación de juicio. Es decir, tengo que ser honesto, si hoy mueres, vas a ser condenado por la eternidad.
No hay tregua en eso. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre ti. La Biblia dice que Dios es santo y aborrece el pecado. Sí, lo aborrece, lo detesta. Y por causa de su santidad, Él está enojado con los pecadores todos los días. Por eso nuestro anhelo es que tú también puedas conocer a Jesucristo. Nuestro anhelo es que tú puedas pasar de muerte a vida. Nuestro anhelo es que puedas tener la seguridad en tu corazón de que si esta noche Dios te llama, al cerrar tus ojos y al abrirlos, verás a Cristo, pero no como un juez que te mandará al infierno, sino como aquel que te recibirá para vida eterna. Nuestro anhelo es que hoy puedas recibir el perdón y la vida eterna, no que ofrecemos nosotros, no que ofrece una religión, sino que ofrece Jesucristo, quien vivió y murió para que tus pecados sean perdonados. Por favor, amigo, quizás esta tarde no te interesa y no quieres nada ahora, pero si el Señor te concede en algún momento de tu vida entender cuán pecador eres y cuán necesitado estás de un Salvador, quiero decirte, Cristo está en los cielos, tu Salvador está en los cielos. Cree en Él, que vivió, murió y resucitó. Pon tu esperanza en Él, que está sentado en su trono, para que puedas disfrutar de la vida eterna que Él promete. Él no te está diciendo, ahora haz estas obras, ahora haz esto. Él te está diciendo, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo para la salvación de tu vida. Vamos a orar, hermanos, y después de esto pasamos a la cena del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra santa, Señor. Padre, gracias, Señor, porque ejemplo tenemos, primeramente en tu Hijo, pero también en el apóstol Pablo. Mi Señor, nuestro anhelo es que nuestras vidas sean transformadas y que sean presentadas santas delante de ti. Pero mi Señor, hay tantas cosas que nos distraen y nos tropiezan. Hay tanto pecado con el que luchamos, Señor. Hay tantas cosas que nos estorban. Padre, queremos pedirte perdón, Señor. Queremos pedirte perdón y suplicar tu gracia para que esta iglesia sea una iglesia, Señor, que se esfuerce por seguir avanzando tu reino. Una iglesia que pueda ser vivificada por ti, por el evangelio glorioso que nos has dado, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, y que sea santificada por ti en tu palabra, para que pueda ser utilizada, Señor, para gloria de tu santo nombre y para la salvación de muchos. Bendito Dios, por favor. La necesidad de predicar el evangelio es enorme en esta generación. Mi Señor, aún hay muchos que no han escuchado el evangelio en ciudades como la nuestra. Mi Señor, por favor, capacítanos, Señor, entrénanos, purifícanos y utilízanos para esto, Señor. Mi Dios, no queremos desperdiciar nuestras vidas. Queremos que sean utilizadas por ti. Pero Padre, para eso requerimos que tu palabra siga renovando nuestra mente. Y sobre todo, que el Dios de paz llene nuestros corazones, Señor. Para que no venga desánimo cuando no veamos nada. Para que no venga desánimo cuando las persecuciones se levanten. Cuando la dureza de los hombres nos rechace. Padre, por favor, bendice a tu iglesia. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Mi Señor, permite que mientras nos acercamos a la mesa podamos ser fortalecidos. Que mientras recordamos que nuestro Señor Jesús fue molido por nuestros pecados y que derramó su sangre por nosotros, mi Señor, permite que tu Santo Espíritu nos fortalezca. Necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos que tú despiertes nuestros corazones y nos avives. Padre, por favor, obra en este tiempo, te lo rogamos. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén.